Hola, mi nombre es Mónica Fernández y esto es el viaje de mi alma. Te invito a seguir mi camino de señales y mensajes, esas mismas que llevan mucho tiempo persiguiéndote a ti. Si te atreves a escucharte y dejarte llevar por lo que sientes, este es tu sitio. Si sientes que hay una voz dentro de ti que te habla, pero no la entiendes, o existe algún lugar en el universo que te haga inmensamente feliz, vamos a pasar mucho tiempo juntos. Creo que las experiencias más inolvidables están al otro lado de la zona de confort. ¿Quieres vivirlas? Yo me he propuesto hacerlo. Si quieres descubrir lo que tu alma está llamada a decirte, te invito a seguir mi viaje. Hola a todos, bienvenidos al viaje de mi alma. Espero que estéis recibiendo vuestras señales y vuestros mensajes y que sigáis en vuestro camino de evolución. En este episodio quería hablaros un poco de una herramienta que a mí me sirve muchísimo, que hace mucho que utilizo, que la conozco mejor y hace como 1 año y pico que la utilizo mucho más y la verdad es que me viene muy bien, me ayuda mucho, me hace conocerme mucho mejor y conocer a las personas que me rodean mucho mejor también, que es algo muy importante. Hay veces que no nos damos cuenta de lo que tenemos delante, de las personas que nos ponen delante o de las situaciones que vivimos, simplemente porque no nos conocemos del todo, no nos conocemos todo lo que deberíamos o no somos conscientes de las luces y las sombras que tenemos, que nos hacen ser lo que somos y cómo tenemos que trabajarlas, ¿no? Entonces, para mí la astrología es una herramienta fundamental en mi vida porque me hace conocer estos dos puntos, ¿no? Mis luces y mis sombras, las cosas en las que tengo que trabajar, cosas en las que soy muy buena también y tengo que darme mérito, cosas en las que estoy evolucionando, puntos críticos, por decirlo de alguna manera, en los que tengo que trabajar y se me presentan en forma de personas o situaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí, conocer mi carta natal, en este caso, es fundamental y es algo a lo que recurro muchísimo, con muchísima frecuencia. De hecho, pues, yo creo que hablo de astrología casi a diario. Esto y el mapa me tienen ocupadísima y es de lo que más hablo porque me parecen herramientas súper especiales, súper importantes y súper útiles. Y la verdad es que me ayudan mucho a entender lo que me rodea, a entenderme a mí y a saber por dónde ir un poco, ¿no? Entonces, pues en el caso de la astrología, yo conozco la astrología desde que soy muy, muy pequeñita. Yo tengo una tía que le encanta la astrología y, bueno, no se dedica a ello, pero es una de sus pasiones también. Entonces, pues siempre he oído mucho lo de Saturno está retrógrado, Mercurio está retrógrado, eres Escorpio, lo típico de los Escorpio tienen mucha mala leche, mucho mal carácter y cosas de estas, ¿no? Pero nunca había profundizado ni me habían explicado profundamente lo que significaba la carta natal ni de qué iba todo esto, ¿no? Hasta que, bueno, pues es algo que te ronda por la cabeza, en mi caso me rondaba por la cabeza, hasta que dije, voy a investigar yo por mi cuenta, ¿no? Y pues bueno, pues querido Google, ahí estaba para guiarme un poco, para pues nada, básicamente al principio simplemente buscaba pues características de Escorpio, porque pues nací en octubre, soy Escorpio, entonces nadie me dijo que había nada más que tenía que buscar, ni que pues básicamente te dicen, este es el signo del zodiaco que eres, estas son tus características, ¿no? Y tú pues al principio pues dices, bueno, pues esto será, ya está. Y había cosas que sí, había cosas que no, había cosas con las que me relacionaba, había cosas que no, pero yo decía, es que no puede ser simplemente que sea esto y ya está. Era como que había algo más ahí, ¿no? Hasta que, bueno, pues mi tía me habló de la carta natal, me explicó un poco de qué iba, me enseñó, pues yo, no, de hecho creo que le enseñé yo, busqué en Google qué era una carta natal y me salió directamente
una página web, entonces puse mis datos, tenías que poner tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, que era muy, muy importante, entonces pues bueno, rellené los datos. En mi caso, por ejemplo, no sabía la fecha de nacimiento exacta porque mi madre no se acordaba, entonces pues bueno, pues me metí en Google, busqué en la partida de nacimiento, que se puede buscar online también, en España, en el resto del mundo no lo sé. Entonces pues bueno, pues me llegó online, de hecho creo que también me llegó por correo, y puse la hora de nacimiento, me salió una ruedita con un montón de líneas, un montón de símbolos, un montón de cosas que yo no entendía nada, pero empezaba, pues clicaba sobre ellas y me aparecía la palabra que significaba cierto símbolo, pues igual era Escorpio porque me lo sabía, pero igual pues Cáncer no sabía lo que era, entonces clicaba. Era como nivel principiante, muy principiante de astrología, ¿no? Entonces, pues poquito a poco, pues yo sola fui investigando sobre lo que era, sobre la carta natal, quería saber qué significaba todo eso que había ahí, que se suponía que era yo. Entonces, pues nada, pues poco a poco fui haciendo eso, le preguntaba a mi tía, le decía qué significaba, me iba diciendo lo de las casas, hay casas dentro de la carta natal. Entonces, pues empecé a interesarme mucho sobre esto, me parecía súper útil y yo decía, madre mía, o sea, cuántas cosas hay aquí, ahora sí que me siento mucho más identificada que no solamente diciendo eres Escorpio y tienes mucho carácter. Entonces empezaba a ver pues que también tenía muchas cosas en Cáncer, por ejemplo, que yo soy una persona muy familiar, una persona que tiende a estar al servicio de los otros también, pues luego tenía varias cosas, ¿no? Entonces ya empezaba un poco a cuadrar con lo que yo entendía que era mi personalidad. Entonces, pues eso, me empecé a interesar y lo tenía como hobby, lo tenía como algo que me gusta hacer, es un pasatiempo mío, pero no nada más, ¿no? Hasta que, bueno, seguía una chica en YouTube que era influencer y, bueno, cambió su contenido radicalmente y de repente se puso eh, a tratar temas de espiritualidad y astrología en particular también. Y dije, vaya, qué casualidad que esté yo en este punto ahora también, ¿no? Pues lo que tiene el despertar, ¿no? Siempre encuentras el momento exacto en el que te tienen que pasar cosas, pasan cosas que haces clic y dices, vale, pues ahora voy a ello, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aprendí mucho sobre meditaciones, aprendí sobre yoga, aprendí sobre pues prácticas espirituales, cristales, astrología, oráculos también hablaba, y era como que creo que este mundo me gusta mucho, me parece el- una herramienta muy interesante. Creo que quiero tirar por aquí, creo que el camino por el que mi personalidad va es por creo que por aquí es por donde, pues en realidad crecemos, ¿no? No somos iguales hoy que hace 5 años o que hace 10, entonces pues nos van mandando estas señales, esta información y estas personas en el momento en el que estamos preparadas para seguir avanzando y evolucionando, ¿no? Entonces, pues en mi caso, pues dije, vale, me interesa mucho lo que está diciendo esta chica, vamos a ver cómo va todo esto. Entonces, pues bueno, ya empezó unas formaciones de astrología, no me apunté en su momento, no me paraba un poco, era como que todavía creo que no estoy preparada para esto, era para leer cartas natales, y dije, a mí me encantaría saber leer mi carta natal. Yo hacía pues mis cositas, ¿no? Iba leyéndole un poco de aquí y un poco de allá pues, a familiares, amigas y demás, pero o a mí misma, pero nada que yo supiese que decir, vale, yo veo todas estas líneas y digo, vale, esto significa esto. No, no tenía ni idea. Yo me iba a Google y decía, vale, pues si tú eres acuario y tienes esto aquí, vamos a ver qué significa. Y así lo hacía. Hasta que al final dije, bueno, sexta generación que hace, allá voy, vamos a apuntarnos a ver qué pasa. Y pues mira, pues menos mal que lo hice, aprendí muchísimo, he aprendido muchísimo, la verdad. Y he conocido a gente muy interesante, me llevo muy buenas amigas de aquí, que les mando un saludo muy grande. Y la verdad es que pues me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho a conocerme, a conocer al entorno que me rodea, pues en definitiva a saber
el por qué se nos presentan situaciones que se nos presentan en la vida, porque tenemos delante ciertas personas que nos están haciendo espejo o que nos están ayudando de cierta manera. Y la verdad es que a mí me ha venido muy bien para entender todo esto y para saber cómo reaccionar. Porque hay veces que dices, vale, ahora entiendo que esto es parte de mi sombra, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las tácticas que puedo usar? ¿Cuál es la manera en la que puedo trabajar ahora para superar estas barreras, ¿no? Entonces, pues a mí la astrología me ha ayudado mucho con eso y la verdad es que aprendí mucho en el curso de formación para leer cartas natales y me ha ayudado mucho en general en mi vida para entender cómo seguir evolucionando y mostrarme en una simple rueda mis luces y mis sombras. Y para mí, yo por ejemplo que soy Escorpio, para mí entender mis sombras es muy importante porque yo tiendo a ir a lo más profundo, yo tiendo a ir a por qué me duele esto, cuál es la razón principal, cuál es la raíz de ese dolor o cuál es la raíz de esto que me está molestando o cuál es, pues esto, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Y esta palabra es muy importante para mí. Creo que acabo de hacer un clic. Ya os lo contaré muy pronto. Bueno, entonces, me parece maravillosa la herramienta. Me parece que es muy útil bueno, desde mi punto de vista, todo el mundo debería conocer su carta natal, porque es un mapa exacto de cómo somos, de a lo que venimos a este mundo y qué tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, pues, para mí, el poder presentarme ahora a estas situaciones o que se me presenten personas que yo diga, "Ah, ¿esto qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué siento que me puede crear rechazo?" Y entonces, si es una persona de confianza, le pregunto por la carta natal, le pregunto por su fecha de nacimiento, entonces voy corriendo y lo miro y digo, vale, esta persona está actuando desde este punto de vista, está actuando así porque es una persona, pues igual es muy familiar, entonces esa persona quiere que todo el mundo a su alrededor se sienta bien, quiere formar esa familia, o esta persona, por ejemplo, tiene unas posiciones, o sea, hace las cosas de una manera, igual va a su bola, y dices, ¿esta persona por qué va tanto a su bola? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me hace caso? Pues igual tiene unas posiciones en su carta que le hacen ir a su bola porque él necesita ir a su bola. Entonces dices, vale, pues no, a mí me sirve mucho para no juzgar y no juzgarme, ¿no? Entonces dices, vale, esta persona es así. Y primero que no se puede cambiar a nadie ni deberíamos hacerlo. Pero sí, segundo es que a mí me viene muy bien para aceptar que hay personas que son así y a mí me sirve mucho para evolucionar también y decir, vale, si estas personas están en mi vida es porque igual yo también tengo que aprender a ir a mi bola, igual yo también tengo que aprender a no ponerme una barrera, no sé, pues diferentes personas y situaciones que se te aparecen en la vida que dices, vale, vamos por aquí y me estáis llevando por aquí. Así que me parece, la recomiendo muchísimo y sé que no paro de decirlo, pero me parece muy, 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 muy útil, al igual que el mapa, me parece, y además es que los complemento y me parece una herramienta brutal combinadas. Así que yo estaba pensando que igual os hago otro vídeo, otro podcast, hablando de tips que utilizo a nivel espiritual, no solamente de astrología, a nivel espiritual y que usé al principio de mi despertar y que sigo usando, o simplemente son herramientas que tengo ahí y recursos a los que recurro, nunca mejor dicho, cuando necesito ciertas cosas, o pueden ser meditaciones, pueden ser cristales también, música de alta vibración y demás. Y creo que eso mejor os lo voy a contar en otro episodio para que quede un poco más apartado de... Creo que la carta natal se merece un podcast ella solita porque para mí es una herramienta y ha sido una herramienta muy, muy, muy importante y muy útil y creo que se merece un podcast para ella sola.
pero el siguiente creo que va a ser sobre tips de astrología, que creo que me parecen muy útiles también y que pueden servir a mucha gente, que igual conocéis, igual no, igual seguís, igual los utilizáis de una manera diferente, y compartir es vivir, así que si sabéis de otra manera de hacerlo a la que yo lo hago, pues me encantaría conocerlo y viceversa. Así que sí, si tenéis la oportunidad de haceros vuestra carta natal o conocéis de alguien que sepa hacerla, y yo os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. No solamente la carta natal en sí, no solamente el momento en el que nacisteis, saber cómo estaban los planetas en ese momento, sino todos los años haceros una revolución solar. El Sol vuelve otra vez al punto donde estaba cuando nacisteis. ¿Qué va a pasar en ese año, ¿no? ¿Qué cositas se van a mover y cómo pueden afectaros? Y a mí la verdad es que me gusta hacerme una cada año. Ahora en octubre me haré otra, porque me parece una guía muy interesante, muy útil, y a mí me sirve mucho como referencia para saber las cosas que me van pasando. Y digo, vale, es que me acuerdo que me dijeron que esto podía pasar, me acuerdo que esto podía desenvolverse de esta manera, ¿no? No es un futurible, no es una herramienta que prediga nada, ni te diga lo que te va a pasar, ni nada de eso. Simplemente dónde van a estar los planetas en este año y cómo pueden afectarte según cómo estaban tus planetas cuando naciste, ¿no? Y puede parecer una tontería, pero incluso aunque no lo sepas, aunque no sepas nada de astrología, vas a ir viviendo situaciones y experimentándote de una manera que va acorde a tu revolución solar y a tu carta natal en general. Así que conocerlo y saber de qué va a ir ese año, pues te puede ayudar un poco a saber, vale, pues si este es el reto de este año, vamos a trabajar en él. Si el reto de este año es experimentarme al máximo o trabajar mucho en mis sombras, pues yo sé que me tengo que esforzar y enfocar en esto, ¿no? Es como que si ya sé que ese va a ser el reto, me enfoco en eso y no estoy pendiente de, ay, esto también me está pasando, no, es que lo principal es que te enfoques en esto para poder evolucionar, ¿no? Entonces, me parece muy útil, muy útil, muy útil. Hay mucha gente ahí fuera que hace lecturas de cartas natales y revoluciones solares y demás. Yo os puedo recomendar algunas si queréis también. Yo os recomiendo, por supuesto, os recomiendo a Daniela Efímera, que es mi amiga. Y ella hace lecturas de carta natal también, hace tarot, hace un millón de cosas. Ahora estamos en una formación también sobre la luna, que también es muy, muy, muy interesante y también os la recomiendo mucho. Y también me he hecho revoluciones solares con Victoria Barreiro, que también la podéis encontrar en Instagram. Y bueno, otras personas, pero para mí esas personas son como un poco más de referencia para mí, a las que acudo de normal, la verdad. Aunque tengo otras aparte que también me ayudan con temas de astrología, pero esas dos para mí son las personas de confianza y a las que yo recurro, ¿no? Obviamente Google está ahí si sois de otras partes del mundo o si directamente conocéis a otras personas que lo puedan hacer, hacedlo, porque os va a venir muy bien para conoceros mucho mejor, para entender cosas que os están pasando y cómo llevarlas a cabo y cómo trabajarlas, ¿no? Para mí eso es fundamentalmente lo que la astrología hace y lo que yo intento entender en base a mi carta natal. Así que bueno, aquí os dejo mi experiencia con la astrología y cómo de útil me resulta a mí. Así que muchísimas gracias por escucharme un episodio más. Nos vemos en el siguiente y un saludo. Espero que hayas disfrutado de este episodio, te haya servido para unir más puntos en tu viaje. Nos vemos con más contenido aquí, en el viaje de mi alma. Te invito a seguirme por las plataformas de podcast, YouTube e Instagram. Un saludo.